Bien, buenos días muchachos, ¿cómo me les va? Espero que estén muy bien. Creo que en la clase anterior concluimos con el artículo 61. Si no recuerdo mal, estábamos trabajando todo lo relacionado a lo que eran emisión de facturas, luego trabajamos impuestos suntuarios. Creo que eso fue lo último que habíamos visto. Y terminando entonces eso, pasábamos al artículo 62, que es el que vemos allí en la pantalla. El artículo 62 continúa haciendo referencia a todo eso que hemos venido trabajando con el tema de moneda extranjera, que de una u otra manera pues se coloca un poco de moda, llamémoslo así, en estos momentos donde no hay otro tipo de billetes. Sin embargo, vemos que anunciaron la entrada de 3 nuevos billetes, pero pues no creo que eso tenga mayor repercusión. Primero, en la cantidad que pueda tener la capacidad del Estado de emitir, y segundo, que no representa económicamente nada para que sea por lo menos una moneda de cambio. Entonces, seguramente en el territorio nacional se seguirá trabajando con divisas, cualquiera dependiendo del lugar donde se encuentren, el centro del país, sobre todo los dólares, y aquí en el tema de la frontera, los pesos. Ese artículo 62 dice que la alícuota impositiva establecida en el tercera parte del artículo 27, recordemos que la parte del artículo 27 hablaba de lo que eran las alícuotas, y en esa segunda parte hablaba de esa alícuota por pago en moneda extranjera. Entonces, fijará el Ejecutivo mediante decreto. Ese decreto es el decreto que no ha salido. Recordamos nuevamente que seguimos entonces a la espera desde ese mismo momento que se crea el 29 de enero la ley. No establece absolutamente nada. El artículo 27 tenemos que tenerlo claro en varios ámbitos. Uno, el que establece la alícuota general. Eso es algo que es importante, y que esa alícuota general va del 8 al 16.5, y sabemos que está establecida en este momento en el 16%, ¿ok? O sea que lo máximo que ahora podría entonces tener el Estado sería llevarla a ese 16.5, ese 0,5 de más. Sin embargo, vemos que en ese segundo aparte a que se hace referencia en estos artículos 62, si los tienen, si tienen la norma de repente a la mano, rayenla, coloquen en ver artículo 27, siempre tengan que rayarlas, y en el 27 coloquen ver artículo 62 para que ustedes de una u otra manera la correlacionen. Allí vamos a ver que tenemos otra alícuota, que es la de pago en moneda extranjera, que tiene un rango diferente. Ese rango diferente va a ser del 15% al 20%. No han fijado, nunca lo fijaron cuál es, pero no podría entonces ni ser menor de 15 ni ser mayor entonces de ese 20%. Eso es algo que tenemos entonces que tener en cuenta. Y entonces allí continúa diciendo el artículo 62 en el numeral primero, que cuando la venta de bienes, muebles o la prestación de servicios ocurridas en el territorio nacional sea pagada en moneda distinta a la de curso legal del país, criptomoneda, criptoactivos diferentes a los emitidos y respaldados por la República de Venezuela, o sea que ahí van a ser entonces esa posibilidad. El segundo, entonces, del artículo 62 dice que si el documento de compraventa de un bien mueble requiere para su validez un notario que dé fe pública de su inscripción de las partes contratantes, este deberá solicitar previo la autenticación del documento y los documentos que demuestren el pago del bien en bolívares. Esto viene dirigido entonces a ese proceso normal de negociación que se realiza, en el cual muchas veces se compra, por ejemplo, un vehículo, y ese vehículo requiere entonces de un documento notariado. Hay algo común en este momento de una serie de trámites que realizan, sobre todo con los vehículos, le llaman los famosos directos. Eso no existe en el derecho, tienen que tener muchísimo cuidado con eso no existe en el derecho. Si ustedes compran un vehículo y hacen ese documento de forma directa sin haber hecho un traspaso a través de la notaría, se están arriesgando inclusive a perder el bien. Cuando yo estaba en el Tribunal Décimo de Control Penal, muchas veces se hacían procedimientos. Algunos de los que fueron dueños reclamaban el vehículo. Yo recuerdo un documento que tenía 15 directos, y al final el vehículo fue adjudicado, esa camioneta, a el propietario, que realmente lo pudo demostrar a través de esa compraventa en notaría, porque la compraventa a través de la notaría es la que realmente le da la tenencia de ciertos bienes, sobre todo en el caso de los vehículos, también algunas maquinarias muy especialísimas,
que son muchas veces maquinarias que son elaboradas, sobre todo en el tema de los lácteos y demás. Entonces, eso es una de las cosas que es interesante cuando se tiene que hacer esos traspasos. Debe entonces en las notarías consignarse el comprobante, haciendo alusión entonces de que ese pago fue realizado en bolívares. Si no tenemos entonces cómo demostrar que ese pago fue realizado en bolívares, inmediatamente entonces tendríamos que hacer el pago correspondiente por ese IVA que aparece entonces en la tercera parte del artículo 27. Sin embargo, pues repetimos, el Estado nunca mencionó cuál va a ser ese rango, ese monto, perdón. Entonces, por lo tanto, no lo pueden exigir. Si en algún momento llegase a aparecer, entonces tendríamos que dar cumplimiento a eso. El numeral 3 del artículo 62 dice que cuando se realicen ventas de bienes muebles que sean pactadas y pagadas en moneda distinta a la de curso legal en el país o criptomoneda o criptoactivo diferentes a los emitidos y respaldados por la República de Venezuela. En este caso, entonces, ya no se está refiriendo a los notarios, sino se está refiriendo a los registradores. Hay dos procesos que ustedes deben entender. El, el notariado tiene una condición de autenticado. No todo documento requiere ser registrado, sino simplemente requiere ser autenticado. Pero hay algunos que por condición especialísima de la ley requieren ser registrados, o sea, requieren ser protocolizados, no autenticados en notaría, sino protocolizados. Ese es el caso entonces de los bienes inmuebles o de los traspasos de bienechurías en el caso de que sean terrenos ejidos. Eso se hace ante los registros públicos. Significa entonces que los traspasos de bienes inmuebles deben ser registrados y tienen entonces la misma condición. Vemos entonces que los bienes inmuebles están exentos de IVA, pero sin embargo, en esta reforma que hacen sobre la ley del IVA, sin decir inclusive que eso es una base imponible, sino directamente el artículo 27, nunca la hicieron hecho imponible, pero sí la hicieron inmediatamente con base imponible. Eso es algo que, bueno, está fuera de todo contexto, pero bueno, es lo que se aplicó. Le están generando entonces a esos inmuebles la posibilidad de que pudieran pagar entonces ese tributo del tercera parte del artículo 27 si ese bien fue cancelado o fue negociado en moneda extranjera, cosa que está pasando. No creo que haya un solo bien en Venezuela que sea posible pagarlo en bolívares. Definitivamente es muy complicado porque ¿quién tendría esa cantidad de dinero en efectivo para poderlo hacer? O el banco inclusive, porque es que de todas maneras esa cantidad de dinero ya ninguna persona la quiere tener en el banco por el tema de la devaluación. Tenemos entonces esa condición especial de ratificación, mejor dicho, en este artículo 62, de eso que nosotros entonces veníamos tratando en el artículo 27. Tiene entonces, bueno, el tema de los criptoactivos es un tema interesante. Los criptoactivos, pues, es un tipo de moneda electrónica. Creo que de eso de repente pueden saber ustedes un poco más. Eh, Esos criptoactivos tienen distintas denominaciones. Uno de los más importantes es el famoso Bitcoin. Y sin embargo, existen cualquier cantidad de criptoactivos. Venezuela consideró importante crear, según ellos, un criptoactivo que no tiene ninguna posibilidad de serlo. Primero porque los criptoactivos van a tener su valor en función no de que ninguna autoridad lo coloque, de hecho nacieron para que no fueran de una u otra manera convalidados por ningún banco central de ningún país. Por lo tanto, su valor va a depender de la oferta y la demanda. El caso contrario en Venezuela, nace este famoso criptoactivo y ese famoso criptoactivo lo crean una institución, una sociedad anónima, algo completamente fuera de contexto, porque si es un criptoactivo del país, entonces crean es una sociedad anónima para que lo regule y esa sociedad inclusive es la que establece el valor, no la oferta y demanda. Aparte de eso, dicen que tiene un respaldo supuestamente en oro y en petróleo, en fin, cosas que de una u otra manera llegan a lo que es lo habitual en cualquier otro tipo de criptoactivo en el mundo. Entonces eso pues realmente de criptoactivo no tiene nada, creo que tiene algunas connotaciones más políticas que cualquier otra cosa, pero sin embargo todo lo que se indique que fue pagado en petros quedará entonces fuera de el pago del tercera parte del artículo 27. Eso es una de las cosas que de una u otra manera deben ustedes conocer.
Ese parágrafo primero entonces decía que en los casos de venta de bienes muebles o prestación de servicios que se encuentren exentos o exonerados, todo lo que no tenía IVA, del pago de impuestos previsto en esta ley, o sea, todo lo que está en el artículo 27 por primera parte, se le aplicará solo la alícuota impositiva adicional que establezca el Ejecutivo Nacional de conformidad con la tercera parte del artículo 27. O sea, todo artículo, por lo menos 1 kilo de azúcar que no tiene IVA, si yo lo pago en moneda extranjera, entonces no le voy a aplicar el IVA del 16% regular, sino le voy a aplicar la alícuota por haberlo cancelado en moneda extranjera. Entonces allí empezamos a ver cómo de una u otra manera le dio seguramente miedo al Estado colocar ese tipo de realidad, dado de que muchas personas pues están viviendo de las remesas, sobre todo personas mayores que tienen sus hijos fuera, y de una u otra manera imagínese una persona que vaya a comprar el mercado y obviamente eso va a tener una repercusión importante sobre el monto de lo que cancele, sobre todo de productos de primera necesidad. El artículo, parágrafo segundo, perdón, dice que se exceptúa también de la aplicación de la alícuota impositiva establecida en el tercera parte del artículo 27, las operaciones realizadas por la República, obviamente ellos no lo van a pagar, ellos sí pueden pagar en divisas, los órganos del Poder Público Nacional, el Banco Central de Venezuela, los entes de la Administración Pública Nacional, con o sin fines empresariales, o sea que todo lo que sean institutos autónomos, Petróleos de Venezuela, en fin, todas esas instituciones, esas empresas mixtas, no van a tener la posibilidad. También los agentes diplomáticos y consulados acreditados en el país sobre la base de reciprocidad y los organismos internacionales. Yo creo que no existe otro país que haya establecido un impuesto sobre el tipo de pago y obviamente mucho menos haciendo referencia con el pago en moneda extranjera. Pero bueno, eso es una particularidad interesante que se establece a través de esta normativa, como le indicaba, una normativa que esto salió de un organismo que no tiene ninguna validez, es la Asamblea Nacional Constituyente. Eso tiene que quedar claro, a lo mejor en algún momento pues eso ni siquiera tenga ningún sentido porque es que la Asamblea no debería haber legislado y obviamente si era una Asamblea Nacional Constituyente su realidad era realizar una constitución que nunca hizo y desapareció sin hacerlo. Entonces obviamente que todas las normativas que hayan sido emitidas son fuera de todo el contexto real. Obviamente el Estado, la condición política no las hace aplicar, pero pues son cosas que desde el contexto de la academia, más allá de lo que pueda generar eso en lo que yo les exprese sobre política o algo que no me interesa, sino que si tienen que saber ustedes pues cuáles son las realidades de base, porque podrá darse en algún caso que alguna persona que se sienta afectada por cualquier instrumento normativo que haya sido emitido por esa institución en un momento determinado demande a la República, eso puede darse en algún tribunal internacional y obviamente genere el día de mañana una condición especial donde se diga que no hay existencia real o nunca hubo existencia real de esos instrumentos. El tercera parte del el tercer parágrafo tercero, perdón, del artículo 62, dice que el presidente de la República tiene entonces la facultad de exonerar el pago de la alícuota establecida en la tercera parte del artículo 27 en algunos o determinados bienes, servicios, segmentos, sectores económicos o medios de pago. O sea que le quedó la facultad al presidente de la República para que él, de una u otra manera, pueda a título personal buscar la manera de exonerar por el pago de moneda extranjera. Supongo que pensaron en algunos lugares turísticos, dentro de esos imagino que Margarita, Mérida, que en algunos casos pues también tenía esa condición. Eso es lo que yo supongo que pretendieron hacer en algún momento determinado. Pero bueno, esperemos a ver qué termina de pasar. Igualmente esa alícuota no está aplicable en este momento porque el mismo Estado decidió no hacerla efectiva. Continuamos entonces con las disposiciones transitorias y finales de lo que es este instrumento legal y habla entonces del artículo 63. Ese artículo 63 empieza a mencionar que sin perjuicio de lo dispuesto del artículo siguiente, la alícuota impositiva general aplicable a las operaciones grabadas desde la entrada en vigencia de esta ley será el 16% hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta del artículo 27. Cuando se refiere a este porcentaje del 16%, se está refiriendo inmediatamente entonces a la alícuota regular, a la general, no a la de tercera parte, sino solamente a la general.
Obviamente, el Ejecutivo Nacional es quien tiene la potestad de modificarla. En Venezuela se ha modificado en varias oportunidades, ha tenido valores como el 10%, el 12% en líneas generales. Entonces, de una u otra manera, pues eso es parte de lo que corresponde. El artículo 64 me habla que hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta conforme al artículo 27, la alícuota aplicable del 8% va a ser esa alícuota reducida. Les he hablado que existen generalmente dos que se han aplicado constantemente, la de la alícuota general del 16% y la alícuota del 8%, que es la alícuota reducida. En este caso, la alícuota reducida va a ser aplicable a importaciones y ventas de alimentos y productos para el consumo humano que se mencionan a continuación. Aquí vamos a tener entonces quiénes van a pagar única y exclusivamente el 8%. Esto es el primer numeral del artículo 64. Y empezamos con el ganado caprino, el ovino, las especies menores destinadas al matadero. Todo esto entonces aplicará con IVA, pero solamente el 8%. Eso van a tener entonces esa posibilidad de alícuota reducida. Tenemos el B, que es el ganado caprino, ovino y especies menores para la cría, ya no para mataderos, sino para efectos de cría. También todos ellos entonces tendrán la posibilidad de cancelar IVA, pero solamente en el 8%. Repetimos que si en dado caso se pagase con moneda extranjera y el Estado estableciera la nueva alícuota, tendríamos entonces que cancelar el monto correspondiente adicional y obviamente sería entonces un poco más costoso el producto que de una u otra manera se va a comercializar. El literal C de ese numeral 1 habla de las carnes en estado natural, refrigeradas, las congeladas, las saladas o en salmonera, salvo las condiciones del literal O numeral 1 del artículo 18 de esta ley. De cierta manera, pues estamos viendo que son productos que son de primera necesidad y que tienen que ver con el sector agropecuario. Entonces, eso más o menos es lo que están buscando tratar de llevar. Y no solamente lo están llevando desde el contexto de la producción nacional, sino inclusive desde el mismo contexto de la importación que se realice de cualquiera de esas condiciones. El último de ello es entonces las mantecas, que también son utilizadas sobre todo por la parte industrial para realizar productos, pepitos, en fin. Entonces, de una u otra manera, también esas tienen la condición de solamente el pago del 8%. El artículo 64 del numeral 2 habla entonces de las importaciones de ventas de minerales, alimentos líquidos y concentrados. También entonces esto va dirigido para el tema industrial, para animales o especies que se refrigeren que se refieren a los literales A y B del numeral 1 de este artículo, así como las materias primas utilizadas exclusivamente en su elaboración. Tenemos entonces que de una u otra manera el sector alimentos es el que tiene algún beneficio. Por un lado, habíamos visto el artículo 18, que teníamos casi que muchísimos productos que estaban completamente exentos de IVA, y tenemos entonces en este caso la posibilidad de aplicación con una alícuota mucho más pequeña que la alícuota general, que es el 16%. Cuando se hacen modificaciones del general, generalmente también modifica la alícuota reducida. El numeral 3 entonces me habla de prestaciones de servicios al poder público en cualquiera de sus manifestaciones, en el ejercicio de las profesiones que no impliquen la realización de actos de comercio y comporten trabajo o actuación predominante intelectual. El transporte aéreo nacional de pasajeros es otro de los que también tendrían entonces el pago única y exclusivamente sobre la base de esa alícuota reducida de el 8%. Eso es más o menos lo que engrana ese artículo 64, un artículo también bastante importante. Recordemos entonces que esta ley del IVA tiene algunas cosas que debemos necesariamente revisar, que sería en este caso el artículo 18, que va a hablar de las excepciones para saber a quiénes se le aplica, a quiénes no. Tenemos que revisar el artículo 18, que es fundamental, pero también el 27 con el tema de todas esas alícuotas que se generan y el artículo 62 con la ratificación de eso que lo acabamos de ver y este artículo 64 que me está empezando a hablar de alícuota reducida. Bueno, el 60 también es interesante porque es el que fija hasta este momento la alícuota general del 16%.
No sé si hay preguntas, los escucho, comentarios, cualquier inquietud, quedo entonces atento a lo que ustedes más o menos me vayan mencionando. El artículo 65 dice que el lapso de duración de la exención del impuesto para las actividades señaladas en el numeral 10 del artículo 17 de esta ley en los ámbitos de tratamiento fiscal especial determinadas por esta norma es el establecido en los respectivos instrumentos normativos de creación para beneficios fiscales. El referido lapso de duración de extinción podrá ser prorrogado en cada caso mediante exoneraciones. O sea que el Ejecutivo Nacional tiene la posibilidad de hacer las modificaciones respectivas cuando lo considere prudente. Esto lo dice que hasta que entren en vigencia los decretos de exoneración que dicte el Ejecutivo Nacional, estará exenta de impuesto previsto en las importaciones y ventas de los siguientes bienes. Y entonces empezamos a colocar algunas condiciones de que va a quedar exento transitoriamente. El numeral 1 me habla de vehículos, automóviles, naves, aeronaves, locomotoras y vagones destinados al transporte público de personas. O sea que muchas veces, sobre todo algunas empresas ensambladoras, compran solamente los chasis para realizar de repente allí vehículos de carga o vehículos para el transporte urbano, de las busetas que llaman, o los transportes urbanos. Entonces, en algunos casos, esos vehículos tienen la connotación de que al momento de que se haga la racionalización no van a cancelar entonces impuestos. En segundo tenemos la maquinaria agrícola. Seguimos entonces tratando de incentivar el tema agrícola y el equipo en general necesario para la producción de agropecuaria primaria, al igual que sus respectivos repuestos, tractores y todo ese tipo de insumos para el sector agrícola, quedaría entonces con esa posibilidad de que no cancelaran IVA. El tercero habla de la importación temporal o definitiva de buques, de accesorios de navegación, así como las materias primas, accesorios de repuestos y equipos necesarios para la industria naval, de astilleros destinados directamente a la construcción, modificación y reparaciones mayores de buques y accesorios de navegación, igualmente las maquinarias de equipos portuarios destinados directamente a la manipulación de carga, pero recordemos que teníamos algunas condiciones interesantes de lo que era el impuesto suntuario, que era el impuesto al lujo, y se hablaba entonces que esos buques debían pagar en algunos casos pues esa alícuota correspondiente a el impuesto al lujo, igual que las aeronaves, sean avionetas, sean aviones, en fin. Algo contradictorio porque están entonces todo lo que tiene que ver con importación temporal de ese tipo de materias primas o accesorios y repuestos quedarían entonces exentos del pago. Pero bueno. Artículo 66. Dentro del Ejecutivo Nacional, las medidas de política fiscal aplicables de conformidad con la situación coyuntural, sectorial o regional de la economía del país podrán acceder al impuesto previsto de esta ley a las importaciones de bienes y prestadores de servicios que determine el respectivo decreto. Le da la posibilidad entonces al Ejecutivo de que realice cualquier tipo de decreto de exoneraciones que les permita entonces el incentivo del proceso económico del país, reduciendo, por supuesto, en algunos de los casos, cualquier contexto que tiene que ver con el IVA. Que recuerde así, a grosso modo, hace un año precisamente, en marzo del año pasado, cuando nace la pandemia del COVID, el tema de la salud, en algunas condiciones de tapabocas y cosas así, tuvieron alguna posibilidad de que cancelaran entonces esto sin IVA con algunos decretos especialísimos que se realizaron, pero sobre todo para compras públicas o para compras que realizó el Estado, no para el sector privado. De líneas generales, pues más o menos eso es parte de lo que va generándose a raíz de las necesidades. El Estado siempre generalmente las tiene prerrogativas en el contexto tributario donde puede él de una u otra manera tener esa posibilidad de legislar sobre ese punto. Dice o continúa el artículo 66 que en todo caso las exoneraciones otorgadas de conformidad con este artículo estarán sujetas a la evaluación periódica del Ejecutivo Nacional que haga sobre el cumplimiento de los resultados esperados con la medida de fiscal en que se fundamenten los beneficios, la periodicidad y los términos y se efectuará la evaluación así como los parámetros para medir el cumplimiento de los resultados esperados que deberán establecerse por el decreto respectivo. Hay un parágrafo único allí, dice que excepcionalmente, cuando la naturaleza de las operaciones así lo requiera, el Ejecutivo podrá establecer en el respectivo decreto de exoneración un régimen de recuperación de impuestos soportado por las personas que realicen actividades exoneradas.
El régimen de recuperación lo habíamos visto la vez pasada, que tiene que ver con los importadores que de una u otra manera cancelan el impuesto de nacionalización, venden su mercancía, pero que esa mercancía de una u otra manera eh, es, por ejemplo, una empresa de transformación que vende al exterior, al final nunca va a deducir ese crédito fiscal, entonces tiene la posibilidad de solicitarle a la administración tributaria el proceso de recuperación que vimos, donde habíamos hablado que teníamos un lapso para la presentación de esa recuperación y algunas excepciones dependiendo de la magnitud de la empresa. Entonces está permitiendo allí que si en algún caso se crea un decreto temporal para que cierta mercancía ingrese al país que no pague IVA, pues entonces que ese IVA pueda entonces tener la posibilidad de ser recuperado si ese contribuyente al comercializarlo no puede entonces deducir su crédito fiscal. El artículo 67 me habla de un registro especial de contribuyentes irresponsables establecido en el capítulo 2, título 4 de esta ley y podrá ser sustituido por un registro general de sujetos pasivos de tributos nacionales en los términos que disponga la Administración Tributaria de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario. Continuamos entonces, hablamos entonces de las disposiciones finales que fueron establecidas el año pasado en este instrumento legal y el artículo 68 menciona que no serán aplicables en materia impositiva regida por la disposición de esta ley las normas de otras leyes que otorguen exenciones, exoneraciones o beneficios fiscales distintos a los aquí previstos. Está anulando cualquier otro tipo de normativa que haya sido creado con anterioridad al 29 de enero del año 2020. El artículo 69 habla que la administración, la recaudación, fiscalización, liquidación y cobro, inspección y cumplimiento del IVA, aquí lo menciona nuevamente, este decreto constituyente, cosa que no debió existir jamás, tanto en lo referente a contribuyentes como los administradores en general, será competencia del Servicio Nacional de Administración Tributaria. Creo que es un artículo redundante, la misma Constitución sabemos que establece que el IVA es un impuesto nacional y que no puede ser cobrado por ninguna institución del Estado diferente al Ejecutivo Nacional. A los fines de la emisión de la factura por las operaciones señaladas, el artículo 62 de esta ley debe expresarse en moneda o criptoactivo que fue pagada la operación o su equivalente a la cantidad correspondiente en bolívares. Asimismo, deberá constar en ambas cantidades en la factura con indicación al tipo de cambio aplicable, la base imponible, el impuesto y el monto total. Lo único entonces interesante de este artículo 69 es la ratificación de todo lo que nosotros pudimos observar en la Providencia 071, donde hablábamos de el contexto de facturación y los requisitos que teníamos cuando íbamos a trabajar con moneda extranjera. Entonces, de una u otra manera, vemos entonces esa condición. Tenemos allí sí alguna base. Recuerden que tenemos siempre la pirámide de Kelsen. Primero está la Constitución, después está el código, en este caso para los efectos de tributación, el Código Orgánico Tributario. Luego de eso estaría entonces las normativas, si estamos hablando de IVA sería la ley, y luego de la ley cualquier otro instrumento. O sea que si modificaran la Providencia 071, que es bastante viejita, recuerden que esa Providencia es del año 2011, del 8 de noviembre del 2011, si llegasen a modificar esa Providencia administrativa, tendrían entonces que mantener dentro de su contexto en las condiciones de facturación que si se cancela entonces en moneda distinta al bolívar o en un criptoactivo distinto al bolívar, tendría entonces que colocarse allí lo que corresponde también en bolívares. De todas maneras, es una disposición que tiene la ley del Banco Central de Venezuela y obviamente la misma Constitución cuando establece que todas las operaciones en Venezuela pues deben esto ser plasmadas en bolívares, también indica que deben ser plasmadas en idioma castellano. Eso lo hago o como referencia a algunas sucursales que pudieran establecer empresas extranjeras que pretenderán entonces hacer sus estados financieros en un momento determinado en el idioma común. Sin embargo, eso para efectos de la presentación en el contexto fiscal y en el contexto del cumplimiento de lo que corresponde a Venezuela, tendrá entonces que ese libro diario, ese libro mayor, ese libro de inventarios, ese libro de compras, ese libro de ventas, esa relación de entradas y salidas en dado caso y ese libro fiscal, realizarlo de una u otra manera a través de el instrumento respectivo que es en bolívares.
Sin embargo, también deben saber ustedes que nosotros en Venezuela ya aplicamos lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es de una u otra manera una normativa internacional para el cumplimiento de las normas de contabilidad. De una u otra forma, pues lo que cambiaría sería eso porque el contexto de la base que está contenida allí, de las cuentas y todo lo demás, deberían tener la misma connotación del país respectivo. El artículo 70 es un artículo que lo he peleado en diferentes momentos, inclusive la última vez a través del Colegio de Abogados de Caracas, en alguna ponencia que tuve el agrado de dictar, y dirigirme sobre todo a los notarios y registradores. Los jueces ya han entendido, de hecho ya hay decisiones de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, donde pueden ser admitidas todas aquellas demandas que se establezcan de una u otra manera en dólares, en euros o en cualquier otra moneda diferente al bolívar. Pero los notarios y registradores, tanto civiles como mercantiles, no han querido entender que de una u otra manera la economía del país está en una condición difícil y obviamente no existe posibilidad de negociar en bolívares, por lo tanto siempre se va a recurrir a el contexto de las divisas y obviamente cuando vamos a vender un carro, cuando vamos a vender una casa, tenemos que pagar en divisas, obviamente, y ellos no permiten hacer el documento en esas denominaciones. Tenemos entonces que siempre plasmar esos montos en bolívares y jamás entonces en el contexto real que se hizo la negociación. Eso pues es lamentable, pero lamentablemente, bueno, tampoco son todos los notarios y todos los registradores, pero por lo menos aquí el Estado Táchira ninguno le acepta a usted en ninguna notaría un documento en divisas y mucho menos en el registro mercantil, donde debería de permitirse. De repente el registro civil, que tiene que ver con trámite de personas, pues usted dice, bueno, no hacen actividades comunes y normales sobre actos de comercio conforme al artículo 2 del Código de Comercio, pero en el caso de los registradores mercantiles deberían de permitirlo. Sin embargo, bueno, queda esto para seguirlo divulgando a ver qué sucede. El artículo de todas maneras menciona que los jueces, los notarios y los registradores civiles y mercantiles deberán remitir la visión tributaria del domicilio fiscal del sujeto pasivo en relación mensual de los hechos, negocios, operaciones que constituyan hechos imponibles de la ley conforme a las condiciones mediante providencia administrativa. Obviamente les están solicitando un reporte de todos esos pagos en función de que se dé cumplimiento al pago del tercera parte entonces de la alícuota establecida en el artículo 27 de la ley del IVA. Bien, el artículo 71 dice que la alícuota impositiva establecida en el tercera parte del artículo 27 de esta ley entrará en vigencia a los 30 días continuos siguientes a la publicación en Gaceta Oficial en la República Bolivariana de Venezuela. Eso es bastante interesante porque de una u otra manera la ley se crea el 29 de enero del año 2020, sale en Gaceta Oficial para ese día, el 29 de enero. La Gaceta Oficial es la 6507 y obviamente, extraordinaria por supuesto, 30 días después entraría en vigencia, significaba que entraba para el mes de febrero, bueno, en su condición normal. Sin embargo, de una u otra manera, el Estado nunca estableció cuál era ese monto a pagar, por lo tanto, eso quedó como letra muerta por ahora. Habría que esperar a que el Estado entonces establezca si lo llega a hacer esa alícuota. Si se cae la reunión, porque ya me avisa el sistema que está próximo a que termine la sesión, nos volvemos a conectar para que estén atentos entonces al enlace que les envíe por Instagram, perdón, por Telegram o por WhatsApp. El artículo 72 habla que el presente decreto constituyente de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley, a mí me da risa como escriben esto, porque es que desde el contexto de la realidad legal solamente existen leyes o decretos ley. Las leyes son creadas por el poder legislativo, tal como corresponde en su condición normal constitucional, y los decretos ley son esas facultades que también tiene la Constitución de otorgarle al presidente de la República una ley habilitante y en función de esa ley habilitante él pueda legislar. Como ya era insostenible
que el señor Maduro tuviera una ley habilitante, entonces fue la Asamblea Nacional Constituyente la que quiso realizar de una u otra forma esta ley, pero imagínense cómo le van a colocar decreto constituyente de reforma parcial de decreto con rango, valor y fuerza de ley. O sea, ni es lo uno, ni tampoco es emitido como decreto ley, que es la facultad que tiene el presidente de la República, porque él no tenía para ese momento la posibilidad de ley habilitante. Pero bueno, eso es parte de lo que a veces tenemos que vivir y revisar. Disposiciones derogatorias, se deroga el decreto constituyente de reforma que establece la ley de impuesto a valor agregado, creada el 21 de agosto del año 2018. Una ley que de una u otra manera esto no tuvo mayor significado en la reforma que se le hizo desde el año 2014 hasta el año 2018 y el impacto que tiene entonces en este año 2020 que pasó, esta ley pues prácticamente fue ese tema de moneda extranjera. Sin embargo, eso pues como decimos nunca se consolidó. En líneas generales, entonces, terminamos de ver todo lo que tiene que ver con la ley del IVA, con este instrumento real formativo que establece bastantes disposiciones importantes, donde tuvimos inclusive que combinarla con esa Providencia 71, teniendo entonces ya más o menos claro a quienes se les tiene que emitir de una u otra manera esas facturas, notas de crédito, notas de débito, en fin, esa cantidad de instrumentos que son necesarios por parte de la comunidad de negocios para la operatividad normal. Tenemos entonces que iniciar ahora revisando algunas disposiciones interesantes que tienen que ver con el cumplimiento ahora de algunas formalidades, revisar entonces esa parte práctica de lo que son los créditos fiscales, los débitos fiscales, y en fin, esto vamos entonces a ir más o menos revisando cómo se hacen de cierta manera esos ejercicios que pudiéramos entonces tratar de visualizar para comprender más o menos entonces cómo funciona ese tema de la periodicidad que tiene que ver entonces con el IVA. Vamos entonces a cortar este primer segmento y aperturamos nuevamente otro segmento que nos permita continuar con la clase. Ya el tiempo pues está prácticamente agotado, no tiene sentido pues iniciar ese segundo ciclo con el tiempo que tiene en este caso la reunión. Vamos entonces a finalizar este ciclo y vamos entonces a enviar los enlaces para continuar con la clase.